Bien, quedábamos en que efectivamente puede producirse un aumento de demanda laboral con la acumulación capitalista. Pero el siguiente paso del proceso para Marx es bastante claro. Él lo dice con estos términos: la disminución relativa al capital variable conforme progresa la acumulación y la concentración del capital. Con el aumento de la tecnología, el capitalista cada vez invierte más en lo que habíamos dicho que era el capital constante, en la maquinaria, tecnología, etc. Y menos en salarios. Intenta reducir el número de obreros. Esto produce el aumento de la productividad, que si no se corrige con un descenso de la jornada laboral, ¿acaba en qué? Acaba en despedir a muchos obreros. Y luego sucede un proceso claro de concentración de la producción en pocas manos. ¿Por qué? Primero, porque esta nueva tecnología no solo la aplica un capitalista, sino todos. El que consigue una pequeña ventaja intenta eliminar a sus competidores y lo puede hacer primero con la absorción de unos capitalistas por otros, por estos procesos de absorción de compañías que vemos continuamente, con la eliminación de competidores pequeños por la bajada de beneficios debido al exceso de oferta de mercancías. En su caso era muy común. Hoy en día la economía actual, las empresas ya no tienen crisis de sobreproducción porque controlan mucho la oferta y la demanda, con anticipos, con un estudio de mercado mucho más claros que entonces, esto también hay que decirlo. Y también porque se necesita un capital inicial necesario mucho más grande. Al necesitarse mucho dinero para invertir en maquinaria y instalaciones, se reduce el número de competidores. Y esta tendencia acumuladora culmina en el trust y en el monopolio. El trust es, digamos, una empresa que controla todo el sistema de producción de un producto, tanto desde su producción, distribución, puesta en el mercado, acceso a los consumidores, etc. Y el monopolio es cuando una sola empresa controla todo el comercio de un producto. Y siempre esta concentración de empresas que implica una reducción del número de empleados. Y con esto llegamos a la tercera fase del capitalismo, que es la producción progresiva de una superpoblación relativa o ejército industrial de reserva. Es decir, que el aumento progresivo exponencial del capital constante, de lo que no son salarios, sobre el variable, que son los salarios, hace disminuir también la necesidad proporcional de trabajadores en una proporción decreciente. Y se crea así lo que él llama una población obrera remanente o sobrante. E incluso cita a Ricardo, el economista liberal, que dice: la misma causa que hace que aumente la renta neta de un país puede engendrar simultáneamente un exceso de población y empeorar la situación del obrero. Dice Marx: si la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la acumulación o del incremento de la riqueza dentro del régimen capitalista, esta superpoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación de capital, más aún, en una de las condiciones de vida del régimen capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva, un contingente disponible que pertenece al capital de un modo tan absoluto como si se criase y se mantuviese a sus expensas. Y esto lo vemos así: las crisis periódicas del capitalismo producen desempleados y estos desempleados van y vienen de la industria y cuesta mantenerlos. El pleno empleo se ve pocas veces. En la economía capitalista liberal genera su propio porcentaje alto de desempleos, los necesita porque son de los que vive para luego poder aumentar sus beneficios. Y esto lo vemos actualmente porque en las últimas décadas resulta casi imposible acabar con el desempleo. Las sociedades que hoy son más ricas son más productivas y, sin embargo, el desempleo no acaba de reducirse. En España, en concreto, es un drama. Nunca se ha bajado de una tasa de desempleo del 8 o 9%. Actualmente estamos con más del 20% de desempleados. Es una barbaridad. No solo por el drama que se supone para estas familias, sino por el desaprovechamiento de tanta fuerza de trabajo. Pero es que está creado por las medidas neoliberales. Las medidas neoliberales quieren mucho desempleo. ¿Para qué? Para que el nivel de los salarios se mantenga en lo mínimo posible. Esto ha sido favorecido también por el aumento de la productividad que hemos visto en las últimas décadas gracias a la revolución informática. La única solución, evidentemente, es reducir la jornada laboral, que es una solución que nadie se quiere plantear cuando en este caso sería lo más lógico. Si no hay empleo para todos, repartamos el empleo entre todos. Y dirán: no, porque entonces será muy caro producir. Será muy caro producir, pero también aumentará el consumo en muchas facetas de la economía y se desarrollará. Esto es históricamente cierto. La economía crece
cuanto menos se trabaje, aunque parezca paradójico, como ya he explicado en algún capítulo anterior. Dice Marx, la superpoblación relativa es el fondo sobre el cual se mueve la ley de la oferta y la demanda de trabajo. Gracias a ella, el radio de acción de esta ley se encierra dentro de los límites que convienen en absoluto a la codicia y al despotismo del capital. Y añado algo que hoy en día es bastante necesario comprender. Los trabajadores solo se pueden organizar si se entienden como un conjunto, parados y desempleados, fijos y temporales, autónomos y asalariados. Es el conjunto de la población trabajadora de la población asalariada el que tenemos que considerar nuestra situación. Esto es pertinente porque, como he comentado antes, en las décadas donde en Europa hubo una socialdemocracia, que insisto es un régimen capitalista, no es anticapitalista la socialdemocracia, el nivel salarial era bastante alto, la fuerza de los sindicatos era bastante alto y sin embargo el paro no aumentaba. Había en general en los países avanzados de Europa, no en España, que no era el caso, un pleno empleo, incluso se demandaban trabajadores de fuera. Muchísimos españoles fueron a trabajar a Suiza, Alemania, Francia, hablamos de millones de personas, y estos países demandaban trabajo. Hoy en día, curiosamente, a pesar de que el Producto Interior Bruto ha crecido y no ha dejado de crecer, parece que todos tenemos miedo a perder el trabajo y se están produciendo movimientos racistas y xenófobos de rechazar a los inmigrantes extranjeros. Cuando el problema no es que vengan inmigrantes extranjeros, cuando el problema es que estos inmigrantes extranjeros vienen a trabajar por salarios fuera de convenio en condiciones miserables. Hemos destruido una economía basada en un trabajo digno, con un salario digno que generaba empleo, inversión, consumo, por una economía basada en salarios de mierda que solo genera desigualdad y pobreza. Termina finalmente Marx calificando esta superpoblación sobrante, este ejército de reserva del capitalismo, en tres modalidades básicas: la flotante, la latente y la intermitente. La flotante es esta masa de empleados desempleados que entran y salen de las fábricas dependiendo de las crisis periódicas del capitalismo. Luego está la latente, que es aquel paro crónico que era ya difícil de eliminar. En el caso de Marx, en su tiempo, eran, por ejemplo, los menores de edad que al llegar a la edad adulta eran despedidos, porque obligaban a los empresarios a pagarles más y no querían pagarles más. Hoy en día el paro crónico afecta sobre todo a los mayores de 45 o 50 años, que a pesar de su experiencia y sus conocimientos, se ven rechazados por el mundo laboral, que solo busca mano de obra barata y adaptable. Y luego la intermitente, que englobaba a los trabajadores precarios de su época, que eran sobre todo los trabajadores domiciliarios, que llamaba entonces, por ejemplo, aquellos que tenían una máquina de coser y trabajaban para otros. La población intermitente es lo que hoy en España conocemos como los autónomos, que a veces están trabajando, a veces no están trabajando y se ganan la vida como pueden, malviviendo con salarios cada vez peores. El resultado es que la esperanza de vida era doble entre los pudientes que entre las clases obreras. Y esto en su tiempo además exigía casi a los trabajadores industriales y a los asalariados una reproducción temprana, matrimonios a edades muy tempranas, con el premio de poder emplear pronto a sus retoños para que ayudara a la economía familiar. Esto afortunadamente ya no existe en las sociedades occidentales, pero que nadie se extraña que vuelva a pasar. La verdad es que hoy en día hemos vuelto a aquella situación que creíamos desaparecida de que hay jóvenes que están ayudando a sus padres a vivir porque los padres con 45 o 50 años han perdido el empleo, no lo encuentran y son los jóvenes con su escaso sueldo los que le están ayudando a sobrevivir. Y finalmente aparece la clase de lo que se conoce como el lumpenproletariado, que es una palabra que ha tenido mucho éxito y que se refiere con ellos Marx a los últimos despojos de la superpoblación relativa, los que están ya en la órbita del pauperismo, de la pobreza absoluta. Se trataba de los vagabundos, los criminales, las prostitutas. Había una gran cantidad de prostitutos en Londres en aquellas épocas. Parados incapacitados por algún accidente laboral, huérfanos, hijos de pobres, etc. Todo este lumpenproletariado es el despojo de la sociedad, que son necesarios para el capital, porque su existencia siempre va a tirar del salario mínimo hacia abajo,
Pero el capital se desentiende de ellos y es la clase obrera y la clase media quien se encarga de ellos a través de acciones de solidaridad. El estado de bienestar se creó también para ayudar a estas personas que han sido desplazadas del mundo laboral, pero con las políticas de recortes también propugnadas por los neoliberales se están convirtiendo otra vez a grandes partes de la población en lumpenproletariado, en personas sin recursos y sin capacidad de prosperar, de ganarse la vida por sí mismos. Están condenados a la miseria. En definitiva, cuanto mayor es la riqueza de una nación bajo un sistema capitalista liberal, mayor es este ejército de reserva. Dice Marx, la fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. Y la población obrera crece más rápidamente que la necesidad de explotación del capital. Hoy en día que los salarios están yendo tan al mínimo de subsistencia, en España nos encontramos que la tasa de natalidad ha bajado muchísimo. Dice, ¿por qué? Dice, es que muchísimos jóvenes y no tan jóvenes, gente de 30, 35, incluso 40 años, todavía viven en casa de sus padres, porque el salario no les da para tener una vida autónoma. Jóvenes y no tan jóvenes que les gustaría a lo mejor formar una familia y tener hijos y se dan cuenta que los gastos de tener 1, 2, 3 hijos son inasumibles para sus salarios. ¿Y cómo resuelve esto el capitalismo moderno? Lo resuelve con inmigrantes. Ni siquiera hay que pagar al trabajador para mantenerse y criar a sus hijos para crear nuevos trabajadores. Es que recurre a los inmigrantes. Este es un tema delicado que yo creo que los partidos progresistas de izquierda nunca han tratado con la debida corrección. A nivel humano, uno no puede rechazar a ningún ser humano de otra parte del planeta que venga a intentar ganarse la vida. Hay que tener en cuenta que la inmigración es una decisión dolorosa, que a nadie le gusta irse de su país para empezar de cero, sin el respaldo de su familia, de sus amigos, de su entorno. Uno emigra por necesidad. Entonces, primero habría que ver cómo hacer que estos países puedan generar suficiente empleo para que esta gente no tenga que emigrar. Y segundo, el problema de la inmigración en los países occidentales actuales radica en la liberalización y la flexibilización del mercado de trabajo. Al permitirse el despido libre, al permitir la contratación sin convenio, al permitir salarios mínimos hiperreducidos, al permitir los abusos, la gente trabaja 12, 14, 16 horas al día, no se les pagan horas extras, no se les reconocen derechos laborales, a veces ni se les paga las cotizaciones laborales, trabajan sábados, domingos, trabajan a cualquier hora del día. Este tipo de medidas que los neoliberales dicen de flexibilización del mercado laboral solo tienden a bajar aún más el salario mínimo, hasta el punto que incluso los propios ciudadanos del país casi empiezan a decir, bueno, pues prefiero quedarme en mi casa que trabajar. ¿Por qué? Porque es que entre el transporte y la comida y todo esto no me da el salario que me ofrece. Y estos puestos de trabajo rechazados a veces por los propios ciudadanos del país son ocupados por inmigrantes. Si hubiera unas leyes laborales que impidiera este tipo de explotación y se prohibiera montar empresas basadas simplemente en la explotación de mano de obra barata, este tipo de puestos de trabajo no existirían y por tanto los inmigrantes no acudirían en masa a cubrirlos, porque la realidad es que si siguen viniendo a nuestro país, incluso con las altas tasas de paro que hay hoy en día, se debe a que existen puestos de trabajo absolutamente miserables y solo la gente muy desesperada al final llega a ocuparlos. Es curioso además que son los partidos reaccionarios de derechas, ultranacionalistas, los que están fomentando un odio hacia el inmigrante, un odio personal hacia la gente de fuera, como que están destruyendo su modo de vida, cuando son estos mismos partidos los que favorecen las políticas neoliberales que permiten que vengan estos inmigrantes a ocupar este tipo de trabajos que no deberían existir. Un empresario no debe montar ningún negocio que conlleve la explotación de otro ser humano. En definitiva, la ley de acumulación capitalista es también la ley de acumulación de miseria. Va implícito en su régimen de producción. Es lo que dice Marx el carácter antagónico de la acumulación capitalista. Y termina citando a un par de tratadistas. El fraile veneciano Ortes, del siglo XVIII, dice: para que algunos posean grandes riquezas, tienen que verse muchos otros desposeídos totalmente hasta de lo más necesario. Y para Tausen, otro tratadista, esto es una ventaja de la civilización.
Dice textualmente este cínico comentarista. Parece ser una ley natural que los pobres sean poco precavidos, para que así haya siempre gente que desempeñe los oficios más serviles, más sucios y más viles de la comunidad. De este modo se enriquece considerablemente el fondo de la felicidad humana. Las personas más delicadas se ven libres de molestias y pueden entregarse a tareas más elevadas. Es un sistema creado por Dios y por la naturaleza.